conmigo fuerte: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Alguien diga amén a eso. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Verso 7. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, dígalo fuerte: allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. ¿Alguien puede decir amén? ¿A dónde huir? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Tome asiento, no pierda el ambiente. No pierda el ambiente. ¿A dónde huir? Iniciamos este mes y Dios nos dio este consejo: cuídate de ti mismo. A ver, póngase la mano en el corazón. Y este fue el consejo del Señor iniciando mes: cuídate de ti mismo. Y luego el Señor nos dice: apártate del mal. Dos consejos poderosísimos. Y escuche esto. Dice el Señor: acércate, hazte mi amigo, y yo me acercaré. Yo me haré tu amigo. Lamento decir que nuestra naturaleza pecaminosa no hace que nos acerquemos a Dios, sino todo lo contrario. Lo que hace nuestra naturaleza pecaminosa es que todo el tiempo querramos huir de Dios. Desde el principio fue así, a causa de nuestro pecado. Y ojo, porque esa iniquidad de nuestros primeros padres se ha convertido en la herencia de maldad que ahora nosotros tenemos. ¿Alguien está aquí? No queremos acercarnos, queremos huir. Y la iniquidad trae como resultado la rebeldía. En vez de querer ser obedientes como debiera ser, fuimos creados para ser obedientes. En vez de ser obedientes, somos rebeldes como resultado de la iniquidad de nuestros padres. ¿Y cómo se manifiesta esa rebeldía? A través de la sublevación, a través de que rechazamos la autoridad. ¿Sabe por qué las naciones tienen problemas? Porque nosotros no hemos aceptado la autoridad de Dios. Usted va a un colegio, va a una reunión de los estudiantes en ese colegio, ¿y qué sucede? Los muchachos en rebeldía. ¿Qué se escucha por las noticias? La gente en rebeldía. Los niños, los jóvenes, los adultos y aún los ancianos en rebeldía. ¿Por qué? Porque estamos sublevados, porque rechazamos la autoridad. Y así fue desde el principio. Pero ojo a esto y apréndalo. Apréndalo. La rebeldía da como resultado al pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es saber decir la verdad y sin embargo hablar mentira. Es saber bendecir y sin embargo
andar maldiciendo. ¿Alguien está aquí? Dígalo conmigo. Iniquidad produce rebeldía, y la rebeldía da como resultado al pecado. Pero míreme para acá, ahí no acaba la cosa. Romanos capítulo 6, el versículo 23 nos habla de cuál es el resultado del pecado. ¿Alguien me está escuchando? Porque vuelvo y le digo, todos practicamos la iniquidad, nos hemos comportado como rebeldes, y la rebeldía nos ha llevado a ser pecadores, a que sabiendo hacer lo bueno no lo hagamos. Todo lo contrario, a que terminemos haciendo, perdóneme la expresión, lo que se nos viene en gana. Pero el pecado, dice la Biblia en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte. ¿Alguien está aquí? La paga del pecado es, dígalo fuerte, la muerte. Y cuando usted piensa en muerte, usted dice, ok, se acabó entonces esta vida y ya no hay más problemas. Así piensa el que se suicida. ¿Sabe por qué una persona se suicida? Porque recibió como herencia la iniquidad. No quiso jamás aceptar la autoridad. No acepta la autoridad de Dios, no acepta la autoridad de papá, de mamá, no acepta consejo. ¿Alguien está aquí? Y eso lo lleva a pecar. Sabe que la vida es buena, pero ¿sabe qué quiere hacer el que se suicida? Morirse, porque no acepta ni siquiera su propia vida. Pero déjeme decirle una cosa, y es que de la muerte de la que habla aquí la Biblia no es solamente la muerte física, es la muerte eterna. Y la muerte eterna, aunque usted no lo quiera creer, la muerte eterna es estar separados para siempre de la presencia de Dios. ¿Y a dónde? La Biblia lo dice: en el infierno. Mi esposa y yo conocemos testimonios de gente que ha podido estar allí en el infierno. ¿Y sabe qué hace la gente en las cárceles del infierno? Clamar por misericordia, por compasión. Dios, perdóname. Una mujer tuvo el privilegio de tener una visión donde el Señor Jesús la llevaba al infierno. Hay todo un libro escrito acerca de eso. Y esta mujer va con el Señor de celda en celda. Esta mujer dice: mientras estuve allí me enfermé. Pero lo que más le conmovía a ella no era su enfermedad, sino la gente clamando desde las celdas a Jesús que iba pasando por allí. Y la gente decía: Jesús, sálvame. Y la mujer dice que ella observaba a Jesús mientras escuchaba el clamor de esas personas, y Jesús lloraba. Jesús lloraba. Un muchacho, un joven, desde una de las celdas en el infierno, clama a Jesús y le dice: Señor, sálvame. Jesús se acerca y le dice: ya no puedo hacer nada por ti. Alguno dirá: para Dios no hay nada imposible. Déjeme decirle, yo creo lo mismo, que para Dios no hay nada imposible. Pero Dios tiene leyes que Él no va a infringir. ¿Alguien me está escuchando? Jesús mira al muchacho y le dice: no puedo hacer nada por ti. Todo lo que tenía que hacer por ti ya lo hice y tú no lo aceptaste. ¿Sabe qué hace ese muchacho que está dentro de la celda? Comienza a maldecir a Jesús con palabras groseras, palabras soeces. Lo maldice. ¿Sabe por qué ese muchacho está en esa cárcel? Porque ese muchacho recibió una herencia que jamás decidió dejar. Ese muchacho recibió en su vida la iniquidad, se hizo rebelde, cometió pecado, y el pecado dio como resultado la muerte.
Y por eso, aún teniendo a Jesús ahí, ese muchacho desde la cárcel en la que está, maldice a Jesús. No maldice a Jesús porque Jesús no puede hacer nada por él. Ese muchacho lo maldice porque desde aquí, desde la tierra, ya maldecía a Jesús. Pero claro, habrá quien diga: pastor, eso es solamente historia, eso es solamente leyendas. Pues déjeme decirle algo. La Biblia dice que hay un infierno y que el infierno clama para que tú no vayas allá. ¿Alguien me está escuchando? Voy a corregir esto. No es el infierno, es la gente que está en el infierno que clama que tú no vayas allá. ¿Cuál es la paga del pecado? Diga: la muerte eterna. Pero entonces siga leyendo conmigo Romanos 6:23. Dice: mientras que la paga, aquí dice, mientras que la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna. Pero ojo, porque aquí no dice que cualquier vida eterna, dice que vida eterna en Cristo Jesús. Y luego de la coma dice: nuestro Señor. ¿Sabe qué está diciendo Romanos 6:23 allí? Que cuando tú te sometes a Dios, cosechas vida. Claro, tú dices: no, sometimiento no, a mí no me hable de sometimiento. Pero la Biblia dice que mientras que la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna. Y dice: en Cristo Jesús, nuestro Señor. Estoy aceptando toda su autoridad. ¿Alguien lo está recibiendo? Escúcheme. Acercarnos al Señor es hacer amistad con Él. Queremos huir de Él. Nuestra naturaleza pecaminosa nos dice: huye de Dios. Pero usted debe hacer lo que hizo el gadareno, que estando poseído por 2000 demonios, vino y se postró delante de Jesús. Habrá quien me diga: pastor, pero ahí no dice que fue él el que vino a postrarse. ¿Y era el cuerpo de quién? ¿De quién era el cuerpo del gadareno? ¿No era de él? ¿El cuerpo del gadareno no era de él? Y los 2000 demonios lo tenían a él poseído. Pero ojo lo que dicen los demonios. Los demonios dicen: Jesús, Hijo de Dios, ¿por qué nos atormentas? Si ellos están atormentados, no corren a Jesús. ¿Me está escuchando? Pero aquel hombre poseído por 2000 demonios corrió a los pies de Jesús y sin decir una sola palabra lo dijo todo. Dígalo conmigo: sin decir una sola palabra lo dijo todo. ¿Sabe qué quería ese hombre? Arrepentirse. Ese era el momento. Si usted me pregunta: pastor, ¿por qué este hombre estaba endemoniado? ¿Por qué 2000 demonios lo poseían? Seguramente que él abrió puertas. Seguramente que la iniquidad produjo en él rebeldía, y la rebeldía vino a traer pecado, y el pecado en él produjo la posesión de esos demonios. Pero gracias al Señor, este hombre no había muerto. Viene y se arrepiente, porque aunque no dijo nada, lo dijo todo. ¿Y sabe qué sucede? Cuando Jesús lo libera, este hombre no dice: ok, ya el Señor me liberó, ahora sí, a gozar de la buena vida. Sino que este hombre quiere seguir a Jesús. Ya no quiere seguir a la iniquidad. ¿Alguien me está escuchando? Ya no quiere seguir siendo un rebelde. Ya no quiere seguir viviendo en pecado. Ahora este hombre quiere seguir a Jesús. Jesús le dice: vuelve con tu familia y cuéntales todo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Y sabe qué hace este hombre? Le dice a su familia: vengan conmigo. Es que cuando él llega a la casa vestido, bien vestido, les dice: vengan conmigo, vengan conmigo. Esto no se puede quedar en nuestra casa. Tenemos que ir a todo Decápolis. Vengan conmigo. No es difícil. ¿Sabe dónde pudiera estar yo hoy en día? Yo pudiera estar perdido en el trago, siendo un hombre mujeriego,
viviendo una vida totalmente desordenada, donde mi esposa estuviera sufriendo todo el tiempo. ¿Cuándo llegará mi marido? ¿A qué horas llegará mi marido? Mis hijos clamando de repente por su papá. Pero ¿sabe una cosa? Yo doy gracias a Dios que estoy donde estoy, porque el Señor me llamó a los 13 años. Yo acepté su llamado y bendito sea Dios, con mi familia vamos a los diferentes lugares a donde Él nos lleva y predicamos su palabra. ¿No se siente usted agradecido por eso? Yo sí, porque mi esposa tiene a un esposo que la ama, porque mis hijos tienen un padre que los ama. Yo quiero que usted viva de la misma manera. Acercarnos al Señor es hacer amistad con Él. Acercarnos a Dios es demostrar que hemos sido libres. Alguien diga amén. Y escúcheme esto: la libertad me conduce a la santidad. Pastor, es que a mí me cuesta vivir en santidad. No has sido libre, necesitas ser libre. Todavía estás viviendo en iniquidad, todavía estás viviendo bajo la rebeldía y el pecado por eso te está gobernando. Pero no dice la Biblia que si el Hijo nos libera, en verdad seremos libres. Pero no es huyendo de Él, es acercándonos a Él. Diga conmigo: la libertad me conduce a la santidad. Y escuche esto: la santidad se manifiesta en un servicio incondicional a Dios. ¿Usted sabe por qué mi esposa y yo estamos acá? Porque el Señor nos liberó. Cuando mi suegro parte a la presencia del Señor, lo primero que dijeron de nosotros fue que esta mujer se iba a llenar de hijos y que ahora sí se iba a perder. Pero yo doy gracias a Dios porque a mí me predicaron la palabra siendo un muchacho. Y siendo un muchacho tuve el privilegio de recibir el llamado de Dios al servicio. Y en medio de ese servicio el Señor me da su favor, me da esposa. Y ahora tengo una esposa que después de habernos casado, 2 años después de habernos casados, nació nuestro primer hijo. Nuestro hijo no nació en iniquidad, no nació en rebeldía, no nació en pecado. Nuestro hijo nació bajo la santidad del matrimonio. Alguien diga amén a eso. Y nuestro segundo hijo, por supuesto, aunque de nosotros dijeron, porque no es lo que digan los demás, es lo que Dios diga de ti. Y si Dios tiene un propósito contigo, yo te digo algo hoy: no huyas de Él, acércate a Dios. Y te digo algo: por mal que te vaya, te irá bien. Aleluya. Dígalo conmigo: la libertad me conduce a la santidad. Y escuche fuerte, escúcheme muy fuerte, se lo voy a decir: la santidad que se manifiesta viene como resultado de la libertad que el Señor hizo en mi vida, y yo la manifiesto, la demuestro en un servicio incondicional. Mi esposa y yo pudiéramos estar dedicados a cualquier otra cosa, pero estamos aquí porque nuestro servicio es incondicional, primeramente a Dios y luego a la iglesia. Denle un aplauso al Señor por eso. Ahora, todo esto en conjunto, Romanos capítulo 6, versículo 22. ¿Estamos ahí? Romanos 6, 22. Todo esto en conjunto, mire: la libertad, y la libertad que me conduce a la santidad, y el servicio incondicional produce una cosecha de vida eterna para mí. Versículo 22 de Romanos 6. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna.
Esta mujer que estaba con el Señor en esa visión allí en el infierno, ella cuenta que el Señor tuvo que llevarla al cielo. Estaba tan enferma en el infierno que el Señor tuvo que llevarla a que estuviera con Él unos días en el cielo. Porque el infierno y el tercer cielo son reales, iglesia. Sí existen. Hay vida y vida eterna después de esta vida. Pero la vida eterna en el tercer cielo se decide aquí, o la muerte eterna se decide también aquí. ¿Alguien está acá? Lo voy a decir con muchísimo respeto, pero con toda la autoridad. No hay oración, no hay rezo que te pueda sacar del infierno. Jesús ya no podía hacer nada por ese joven. El que llega al infierno, de allí ya no puede salir. ¿Alguien está acá? Uy, delicado, pero ojalá que seamos conscientes. Mire, consciente o inconscientemente, a diario, yo creo que nosotros nos estamos preguntando: ¿a dónde huir? ¿A dónde huir? Y es que nos pasa como le pasó a Adán. La soberbia, la avaricia, la rebeldía nos hace querer que nos escondamos, que nadie sepa de mí. Yo sí voy a seguir en la iglesia del Señor, pero me voy a una de esas iglesias grandes donde nadie sepa de mí. O mejor no vuelvo a ningún lado. Yo tengo mi relación con Dios. ¿De verdad? ¿De verdad? Porque el que no acepta la autoridad de la iglesia no está aceptando la autoridad de Dios. No me diga que usted tiene una relación con Dios allá en casa cuando no puede tener relación con la iglesia. ¿No dice el Señor mismo que el que no ama a su hermano que lo ve, no puede amar a Dios que no lo ve? De la misma manera, el que no puede tener una relación de sometimiento bajo la autoridad de la iglesia del Señor con sus hermanos que los ve, ¿cómo va a tener allá sometimiento a la autoridad de Dios que no ve? Diga conmigo: gloria a Dios por eso. Dé gracias al Señor por esa palabra. Dios nos está hablando. Alguien diga amén. Que no te pase lo de Adán, que podías comer del árbol de la vida y sin embargo comiste del que Dios te dijo que no comieras. Si comías del árbol de la vida, te iba a ir bien, pero comiste del que el Señor te dijo: si comes de ese, cuando comas, ese te hará perecer. Diga ay, ay, ay. Algunos dirán: pastor, pero es que yo me siento indigno como Adán y lo que yo quiero es esconderme, pastor, que Dios no me vea. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Alguien está aquí? ¿A dónde podemos huir de su presencia? Diga: no hay lugar a donde nos podamos esconder de Él. O hay otros que se quieren sencillamente esconder, quieren huir del Señor porque creen tener la razón. No me pierda el hilo acá, no me pierda el hilo. Hay quienes se quieren esconder porque se sienten indignos, pero hay quienes quieren huir de Dios porque creen tener la razón. ¿Cómo así, pastor? A Adán le pasó que él se sintió indigno y quiso esconderse de Dios. Pero a Jonás, ¿cuántos recuerdan a Jonás? ¿Cuántos recuerdan a Jonás? A Jonás le pasó que él consideraba tener la razón. ¿Saben quién era Jonás? Jonás era uno de los profetas menores. Fue uno de los profetas que sirvió en el reino de las 10 tribus. ¿Recuerdan que el reino se partió en dos? Judá e Israel. Y Jonás sirvió al reino de Israel. Era profeta. ¿Alguien está aquí?
Era un profeta. Escuchaba la voz audible de Dios. ¿Alguien ha escuchado la voz audible de Dios? Sinceramente, usted dice: Dios me ha hablado, yo lo he escuchado a Él. Levante la mano sin miedo. Yo he escuchado la voz audible de Dios. Pero mire, Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. ¿Y qué tenía que hacer Jonás? Diga conmigo: obedecer, recibir la palabra y llevarla. No tenía que hacer otra cosa. Vaya y dígales lo que yo le estoy diciendo a usted. No más. Versículo 2. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. Y dice: para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad. Y aquí especifica otra vez: huyendo así del Señor. Pastor, es que yo tengo la razón. Es que yo tengo la razón, pastor. Los que quieren huir del Señor porque tienen la razón, están huyendo de su llamado. Primera de Pedro, yo se lo voy a leer tranquilo. Primera de Pedro 5:10. Están huyendo de su llamado. ¿Y cuál es nuestro llamado? Porque alguno dirá: yo estoy llamado a ser apóstol, yo estoy llamado a ser evangelista, yo estoy llamado a ser pastor. Y mire cuál es nuestro llamado. Dice la palabra: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo. ¿A qué nos llamó? ¿A qué nos llamó? Ahí dice que nos llamó ¿a qué? A ser apóstoles, a ser pastores, ¿sí? Nos llamó a ser evangelistas, a ser consejeros. ¿A eso nos llamó? No, esa es añadidura de su llamado. ¿Alguien está aquí? Pero dice que nos llamó a su gloria eterna en Cristo. Y cuando dice que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, ¿a quién nos está el Señor acercando? A Cristo. ¿Y de quién nosotros queremos alejarnos? De Cristo. Yo no quiero orar, yo no quiero leer la Biblia, yo no quiero vivir sin una vida en donde todo el mundo piense que yo soy religioso, que camino 3 nubes arriba por encima de todo el mundo. Me faltan alas en los pies. Pero yo no quiero nada con Jesús. ¿A qué nos llamó el Señor? Dice que nos llamó a su gloria eterna en Cristo. Si usted está preocupado por el servicio que usted está prestando, déjeme decirle algo. Usted tiene que ocuparse, no preocuparse, sino ocuparse del verdadero llamado que el Señor te ha hecho. Porque de repente el Señor hoy te está utilizando como apóstol, pero mañana te quiere utilizar como un enfermero en un lugar bien recóndito donde nadie más va a llegar sino tú con Él. Y vas a atender de repente a un grupo, 10, 15 personas. Los vas a ayudar, les vas a dejar la palabra y luego el Señor te mueve a otro lugar. ¿Cuántos recuerdan a Felipe en la Biblia? ¿Qué hacía el Espíritu Santo con Felipe? Felipe de repente estaba aquí tocando la guitarra en la alabanza, y de repente el Señor dijo: oiga, hay un morenito que va viajando hacia su nación y el tipo está deseoso de escuchar la palabra de Dios. Camine conmigo. Y ¡pum!, desaparecía Felipe de ahí, y de repente Felipe ¡pum!, aparecía al lado del morenito. Y el morenito estaba leyendo el libro de Isaías, estaba deseoso de escuchar la palabra. ¿Y qué sucedió? Felipe le predicó la palabra, y cuando terminó de predicarle la palabra, este hombre se bautiza, baja las aguas, y luego Felipe ya lo deja y ¡pum!, otra vez Felipe, ¡pum!, Felipe aquí. Porque es que a veces pensamos que se trata de nosotros. Y dígalo conmigo: no se trata de mí. Dígalo conmigo: no se trata de mí. Diga: se trata de Él. ¿Cuál es nuestro llamado? Diga: a la gloria eterna en Cristo Jesús. Luego dice la palabra, Primera de Pedro 2:9:
Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: pero ustedes, alguien que lo escuche conmigo por favor, ustedes son linaje escogido. ¿Lo está escuchando? Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y dice: para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a ser pastores, a ser evangelistas, a ser bajistas, bateristas, ¿sí? A de repente ser el ingeniero del sonido, el ingeniero de medios. No nos llamó a nada de eso. Nos llamó, dice que nos llamó a su luz admirable. ¿Y cuál es la luz admirable de Dios? Diga: Jesucristo. Jesucristo. Así que nada de lo que hagamos sobre esta tierra, escúcheme, nada de lo que hagamos sobre esta tierra tendrá un resultado fructífero y de victoria, a menos de que nos acerquemos a aquel que nos dice: cuídate de ti mismo, y aquel que dice: apártate del mal. Esto no se trata de religión, iglesia. Esto no se trata de decir de que tú eres cristiano. Se trata de que lo demuestres viviendo en santidad. Y como lo dije la semana pasada, el que acepta consejos puede cumplir mandamientos. No le es una carga el mandamiento. Vamos, despiértese. Dígale que está a su lado: despiértate. Perdón, Cevitas, discúlpame. Felipe, yo lo llamé Felipe. Dígale: despiértese, hermano. Porque de repente después usted se encuentra en el infierno y diciendo: ¿ya qué hora si yo estaba en la iglesia? ¿Cierto? Pero resulta que el Señor vino y en vez de estar en la iglesia estábamos con Morfeo, durmiendo allá. Apenas sentimos que después, ¡pum!, nos ponen el veneno. Huimos de nuestro propósito. El que cree tener la razón quiere huir de su propósito. Juan capítulo 17, versículo 3. Es que mi propósito es ser el mejor de los cantantes, grabar discos, llenarme de plata, ¿cierto? Ser el mejor de los empresarios, ser el empleado del mes y ojalá de todo el año, y llenarme de plata. Ser el mejor en la universidad. No me malinterprete, tienes que ser el mejor como empresario, como empleado. Sé el mejor cantante, pero conviértete en el mejor adorador. Sé el mejor en todo, pero déjame decirte algo: tu propósito sobre esta tierra está en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La gente está viendo a Cristo en tu trabajo, a través de tu vida. Tuvimos una reunión en el colegio de mi hijo esta semana y le dije a mi esposa: no me gusta hacerme en los puestos de adelante, mami, porque yo tengo algo especial con mi esposa y nos observan. Hay algo en nosotros especial. No es que me lo estoy inventando yo, es así. Y entonces mi esposa me dice: pero a mí sí me gusta hacerme adelante. Entonces, como yo le dije a los hombres en el encuentro, a mí me encanta hacer caso. Y me senté con mi esposa adelante. Y la reunión era con la directora. Y la directora: señor Rodríguez, diríjanos en una oración. Voy a poner como ejemplo al señor Rodríguez en esto. Y señor Rodríguez, señor Rodríguez, señor Rodríguez, señor Rodríguez. Y cuando salimos de la reunión le dije a mi esposa: ¿te das cuenta? Hace poco estuvimos reunidos con todo el colegio y nosotros estábamos debajo de una sombrilla porque estaba haciendo un solazo. Y comenzaron a decir: el papá de Ángel Emanuel Rodríguez está aquí. Y pues como la gente estaba hablando, yo no escuchaba. Y en ese momento mi esposa dice: voy a la casa un momentico. Y ella se fue. Y yo ahí con la sombrilla así. El papá de Ángel Emanuel Rodríguez está aquí. Yo: ¿me están llamando? En
medio de la multitud, me están llamando. Cuando yo me paré, le dije al Señor, me cuida el puesto porque, bueno, no les cuento, estábamos atrás. Y yo pasé y yo dije, sí, Señor, porque yo lo que hacer es caso. El director del colegio me dice, para que por favor nos dirija en oración. Listo, yo pasé, oré, vuelvo a mi puesto. Ya no había puesto. Dios nos ha dado una gracia especial. La gente ve a Cristo en nosotros. Pero es que usted dirá, claro, todo el mundo lo conoce como el pastor allá. No, déjeme decirle, el colegio no es cristiano. Y los que acostumbraban a dirigir la oración eran los que venían de la iglesia tradicional. Pero el Señor ha puesto una gracia especial en nosotros. Y de en medio de la multitud nos llama. Yo te pregunto a ti, la gente está viendo a Cristo en tu vida. Cuando tú hablas, cuando tú actúas, la gente dice, esta verdaderamente es una hija de Dios. Verdaderamente lo que predica es lo que hace. No es un mentiroso. Realmente demuestra a Jesucristo en su vida. ¿Alguno aquí así? No le dé pena. No se avergüence del evangelio. Para el mundo puede ser locura, pero para nosotros es poder de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu llamado? Diga, la gloria eterna. ¿Y cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? Diga conmigo, conocer a Dios, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien Él envió. Sí, estudia, levanta esa empresa, sé el mejor empleado, pero que sea porque la gente está viendo a Cristo a través de tu vida. ¿A dónde huir? Dígalo conmigo, ¿a dónde huir? ¿Usted ha escuchado a alguien? Míreme para acá, no se pierda. ¿Usted ha escuchado a alguien murmurar, quejarse? Oye, es que ese gobierno sí. Y eso que yo voté por ellos. Mire, se quejan, se asoman y dicen, uy, qué solazo, ¿no? Está lloviendo, qué calor, está haciendo mucho frío. Se quejan por todo. Que jugó la selección anoche y que ganaron y que Falcao hizo el golazo que se hizo, pero no fueron al mundial. No disfrutan nada. Todo lo murmuran y de todo se quejan. Si el marido es flaco se quejan, y si es gordo también. Si el tipo es trabajador nunca está aquí, y si es un perezoso, no, ese man porque no trabaja. Y no hablemos de las mujeres, porque nosotros las amamos, amén. Den un aplauso ahí. ¿Cuál es la frase favorita del enemigo? Se la enseñé. A mí no me parece. ¿Sí? ¿Sabe cómo comenzó todo lo que nosotros de alguna u otra manera estamos viviendo? Y todo lo que pasó también para que hoy exista el infierno. Luzbel, Lucifer, y no lo estoy llamando, que el Señor lo reprenda, comenzó a pasar por al lado de los ángeles diciendo, si se dieron cuenta que es que van a hacer a un hombre que para que adore a Dios, como si nosotros no pudiéramos. Disque, a mí no me parece. Es que alguno dirá, claro, del pastor pueden hablar porque el pastor no es Dios, pero este tipo está diciendo, a mí no me parece. ¿Y sabe de quién decía que no le parecía? De la autoridad suprema de Dios. Y así comenzó todo. La iniquidad, la rebeldía, el pecado y la muerte. Por ahí. Y todos los ángeles que se llevó por delante. ¿Alguien está acá? Con una frasecita que le gusta mucho y que la gente utiliza. A mí no me parece, porque yo tengo la razón. Dígalo conmigo. Dígalo. No lo diga. Yo
dije, dígalo conmigo, yo no lo dije, porque yo tengo la razón. Jonás capítulo 4. No, pastor, no, lo que usted está diciendo no es cierto. Jonás capítulo 4. Voy muy rápido. ¿Qué dice Felipe? Jonás capítulo 4. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Wow, ¿por qué se enfureció el tipo? Vamos a mirar. ¿Tienen su Biblia ahí? Entonces mire Jonás. Encuéntrelo ahí en su Biblia. Ahí después del profeta Daniel, cuente otros 4 profetas y encuentra al tipo. Capítulo 3 de Jonás. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive. Usted conoce la historia. ¿Ya por qué el tipo está ahí? Usted ya sabe por qué él está ahí. Jonás dice, se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y Jonás decía: gloria a Dios. Decía amén. Así todo endemoniado. No. Ya esa fue cosa mía. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero mire lo que sucedió aquí, versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Qué hicieron? Huyeron de Dios, ¿cierto? Vino y se le dio el consejo: oiga, ustedes van a ser destruidos. Yuca, papá. Va a caer fuego del cielo, los van a raer de la tierra. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los hombres. ¿Dónde están los hombres? Pónganse de pie los hombres, pónganse de pie los hombres. Pastor, que en mi casa ore la mujer. Es que ellas son más cercanitas de Dios. Ellas son más sensibles a Dios. Pero ¿sabe para qué te puso el Señor a ti y a mí en nuestra casa? Para hacer paraguas. Dígalo, yo soy un paraguas en mi casa. Porque mientras está lloviendo, yo en mi casa estoy orando para que mi esposa y mis hijos no se mojen. ¿Me están entendiendo? Pero usted dice que llueva, que carajo. Lo que tienen es que pasar hambre y necesidades para que aprendan lo que es la vida. No. Dios nos llamó a los hombres. ¿A qué? ¿A qué nos llamó? Y dice aquí la Biblia que los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se convierta de su mal camino. Levanten las manos. Las mujeres también. Que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Y el verso 10, para los que lo quieren entender: vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Yo hubiera dado un aplauso ahí fuerte. Tomen asiento, hombres. Ya voy terminando.
Pero disgustó mucho esto a Jonás y lo hizo enfurecerse. ¿Con quién? ¿Con los de Nínive? No, él ya estaba enfurecido con los de Nínive. Escuche. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Y así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Y el verso 4 dice: tienes razón de enfurecerte tanto. Póngase sobre sus pies ahora sí todos. Tienes razón, dice el Señor, tienes razón. ¿Por qué no quería ir a la predicar? Porque sabía quién es Dios. Que cuando alguien acepta el consejo y se arrepiente de su mal camino, ¿qué hace Dios? Dios dice: ya no te voy a destruir, lo voy a volver a repetir. El que escucha el consejo, se arrepiente y abandona su mal camino, Dios dice: ya no te voy a destruir, ya no te voy a destruir. Pero Dios hace esto. ¿Y sabe qué hizo Jonás? Jonás dijo: ¿sí se da cuenta Dios? ¿Sí se da cuenta Dios? Por eso no quería ir a predicar, porque si la gente acepta el consejo, tú no los destruyes, y ellos merecen que tú los destruyas. Ellos merecen que tú los destruyas. Pero tú eres compasivo, tú eres bondadoso, Dios. Hay quienes quieren huir porque se sienten indignos, pero hay quienes quieren huir simplemente porque en su corazón ellos tienen la razón. No importa que sea Dios quien lo está diciendo, para ellos la razón la tienen ellos. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado, iglesia? Gente que dice: yo no me someto a nada ni a nadie. Por eso ahora irrespetamos al policía. Por eso el policía no respeta esa autoridad, esa dignidad que se le dio. Por eso ahora la gente del gobierno, y no, escúcheme, no estoy ni maldiciendo a nadie, pero por eso ahora la gente del gobierno tampoco respetan a nadie. Por eso ahora nuestros niños no respetan a nadie. Por eso ahora los hijos no respetan a papá. Cuando antes se le decía a papá y a mamá, ¿cómo se le decía? Sí, señor, sí, señora. ¿Sí se le decía así? Ahora es ¿qué? ¿Cierto? Pero eso va a cambiar desde acá. Nuestras generaciones van a ser generaciones bajo la cobertura del Dios Altísimo. No generaciones que huyen de la presencia de Dios, sino generaciones que corren a la presencia de Dios. ¿Qué dice Santiago 4:7? No lo busque, déjeme, yo se lo leo. ¿Qué dice Santiago capítulo 4 versículo 7? Dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. No es nosotros huir de Dios, es que el enemigo huya de nosotros. Alguien diga amén. ¿Qué dice precisamente Juan capítulo 6 versículo 38? Mire lo que dice aquí la palabra. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dijo: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Jesús. Juan 5:30.
Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Juan 4:34. Mi alimento, dice Jesús, es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, dijo Jesús. Y la máxima del Señor, Lucas 22:42. Jesús dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿A qué nos llamó el Señor? ¿A huir o a venir a Él? Pues el Señor dice: todos los que están cargados y cansados, Mateo 11, vengan a mí, yo los haré descansar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. ¿Qué dice Jesús? Aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Iglesia, mi vida no depende de si yo tengo la razón. Mi vida depende total y únicamente del Señor. ¿Alguien dice amén? Pastor, ¿por qué dice eso? Porque la Biblia lo dice. Por lo tanto, la elección, Romanos 9:16, por lo tanto la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Si alguien cree que está firme, la Biblia dice: mire que no caiga. ¿Lo tiene? Primera Corintios capítulo 10. No pongas a prueba, no retes al Señor, es lo que dice la Biblia. Yo no quiero que usted se pierda esto, iglesia. Usted tiene que hacer esto. No rete al Señor. Señor, es que si tú no lo rete, no le diga: Señor, es que yo tengo la razón. No lo rete. No pongas a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Versículo 10: no murmures contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Wow. Todo esto, dice la palabra, sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Quiero que haga una declaración conmigo, que está en el Salmo 143. Levante sus manos al cielo y dígale conmigo: Señor, enséñame. Dígale: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Fuerte, dígale: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por una tierra firme. Otra vez dígalo: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y dígale: que tu buen espíritu me guíe por tierra firme. Estos son los últimos tiempos, iglesia. Las profecías se han cumplido, pero ¿qué está haciendo el Señor? Nos está dando la oportunidad de que en vez de huir, nosotros estemos cercanos a Él. No podemos huir, iglesia. No podemos seguir huyendo. Pastor, pero es que usted supiera lo que ha sido mi vida. No se trata de eso. Se trata de Jesucristo y de que tú puedas acercarte y recibir la vida eterna. Deja de huir.
Pastor, pero es que ando muy ocupado. Deja de huir. Pastor, pastor, pastor. El infierno está lleno de excusas, pero el tercer cielo está lleno de gente que decidió someterse a Dios, a no tener la razón y a decirle a Dios sí. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Levante sus manos.